Sí se escucha, Inge. Excelente, muy buenas tardes a todos. Eh, Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto con respecto a lo que es el manejo de sistemas eléctricos de potencia? Hasta el momento hemos visto lo que es eh, el cálculo de flujos de carga, es el estado estacionario, el cálculo de estabilidad, que es el estado transitorio. Después de eso vendría lo que es dos temas muy importantes, un tema que es el capítulo de regulación de tensión y otro capítulo que es el de regulación de frecuencia. Los dos capítulos son muy importantes en lo relativo a el manejo del comportamiento de un sistema eléctrico de potencia. Ustedes notarán que un sistema eléctrico de potencia es un sistema bastante complejo. Tenemos ahí N generadores, N líneas de transmisión, etcétera, y todos conectados con diferentes cargas. Y no solo eso, cada una de las cargas está conformada por un conjunto bastante grande de cargas dentro de su área de influencia. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, los distribuidores manejan extensas zonas en su área de concesión y cada una de estas zonas está, cada una de estas zonas tiene que ser abastecida con energía eléctrica en función a parámetros de calidad que son definidos por la normativa boliviana. Entonces, si nosotros no realizamos el suministro de una manera correcta, en algún momento somos pasibles a lo que son sanciones. O sea, el sector eléctrico es un sector que está regulado. Es decir, nosotros debemos suministrar energía eléctrica en condiciones adecuadas para, para cada uno de nuestros clientes. A ver, voy a compartir mi pantalla, me confirman que pueden ver, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, que se ve. Correcto. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento en lo relativo a regulación de tensión? Hemos visto dos enfoques, un enfoque que es un enfoque simple, es un enfoque de un sistema radial. Ese enfoque lo que nos muestra es que existe una relación entre la reactancia, la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia, la resistencia y la reactancia de una línea de transmisión. Esa relación se puede ver por medio de la siguiente ecuación, esta que estamos viendo acá. Esa es una ecuación que es muy importante para nosotros, lo que nos da es información relativa a qué es lo recomendable en un sistema eléctrico de potencia, cómo se comporta de manera prioritaria el sistema eléctrico de potencia. Y lo que nos está mostrando es que la caída de tensión depende de dos productos. El primer producto es resistencia por potencia activa y el segundo producto es reactancia por potencia reactiva. En función a estas ecuaciones, nosotros podemos definir lo siguiente. Podemos definir que la caída de tensión tiene dos partes. Una parte asociada a lo que es potencia activa y otra parte asociada a lo que es potencia reactiva. La parte que es asociada a la potencia activa se ha optimizado en lo relativo a la resistencia. Es decir, las redes eléctricas son optimizadas en lo relativo a resistencia y más trabajo ya no se puede hacer. En lo que es reactancia, también se ha realizado una optimización de las redes eléctricas para tener la menor cantidad de reactancia posible. Algo que estaba olvidando acá es importante. ¿Por qué algunas redes trabajan con 50 Hz? ¿Por qué algunas redes trabajan con 60 Hz? Básicamente, esta es la ventaja y la desventaja de lo que es la reactancia. Ustedes comprenderán que la reactancia es 2pi por la frecuencia. Una reactancia inductiva es J 2 pi f L, ¿no es cierto? J omega L. Entonces, una reactancia en 60 Hz tiene un valor que es mucho mayor al de una reactancia en 50 Hz. En realidad es un 20% más. 20% es un valor que es bastante significativo, que es realmente apreciable e importante. Sin embargo, existe un balance que se realiza entre lo que es
la reactancia y el material ferromagnético que involucran las máquinas. Recuerden que las máquinas eléctricas, como ser transformadores, generadores, lo que es motores, ellos trabajan con unos ciertos valores para poder tener un flujo determinado en lo que es el funcionamiento de esta máquina. Si nosotros no tenemos ese flujo, la máquina funciona correctamente, o si el flujo está saturando lo que es el material ferromagnético, llegaría a un calentamiento excesivo. Por eso es que se nota esa diferencia entre las redes de 50 y 60 Hz. Por ejemplo, nuestro vecino país, el Brasil, trabaja con 60 Hz, y estos señores son los especialistas en compensación de potencia reactiva. ¿A qué me refiero con eso? Son especialistas en compensar líneas de transmisión que son bastante largas. Se utiliza bancos de capacitores en serie, y también se utiliza lo que es reactores. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen más reactancia. Entonces, además de eso, tienen extensas zonas territoriales que les obliga a utilizar líneas de transmisión bastante largas. Entonces, ahí entra lo que es como variable relevante la frecuencia. Y la potencia reactiva. Nosotros tenemos una curva de carga como la que se muestra a la derecha. Esa curva de carga corresponde a la potencia activa, y tendríamos otra curva de carga que corresponde a la potencia reactiva. La curva de carga de la potencia reactiva va a seguir la tendencia de la potencia activa en función al factor del coseno phi que tenga, en función al factor de potencia, pero nosotros no podemos decirle a nuestro cliente que reduzca su potencia activa. ¿Por qué motivo? Porque esa es la razón de ser de nuestro negocio. Es decir, nuestro negocio es suministrarle energía eléctrica. Entonces, solamente nos queda tomar acción sobre la parte reactiva. Es decir, debemos trabajar nosotros sobre esta parte. Esa es la zona en la cual nosotros vamos a trabajar. Nosotros debemos regular tensión pese a estas variaciones de potencia reactiva. Aquí surge una recomendación. No es recomendable transportar potencia reactiva. Repito, mientras más se pueda, deben generarla localmente. Después, ¿cuál es el enfoque de un sistema mallado? En un sistema mallado, nosotros tenemos una ecuación general, que es la ecuación matricial de admitancias de nodo, que es la corriente de inyección es igual al Y bus por B. Si nosotros linealizamos este sistema de ecuaciones, tenemos el jacobiano del método Newton-Raphson. Analizando esas ecuaciones, se observa que se puede llegar a esta conclusión, que la tensión es proporcional a lo que es la potencia reactiva. Ambas son proporcionales, y eso estaría ratificando el comportamiento del sistema para condiciones radiales. Después, ya realizando un análisis, tenemos el enfoque de las curvas PV. Este ya es un enfoque práctico. Ese enfoque lo que nos muestra es cómo se puede definir que un nodo es débil, cómo se puede definir que un nodo es fuerte, en función a información que uno puede calcular. Es decir, no es simplemente un análisis que es cualitativo, sino cuantitativo. Nosotros podemos definir cuáles son los nodos que son los nodos más débiles del sistema y con cuánto. Se hace un análisis cualitativo y cuantitativo. Y después de eso tenemos lo que es el enfoque de análisis de sensibilidades. El enfoque de análisis de sensibilidades lo que hace es, trata de determinar cuáles son las variables que afectan el comportamiento del sistema. En este caso, el comportamiento del sistema se ve afectado por las derivadas. ¿Las derivadas qué son? Las derivadas son la tendencia de variación de una variable con respecto a otra. Entonces, las derivadas contienen toda la información que nosotros necesitamos para analizar la tendencia de variación que tiene un sistema. Ustedes recordarán que las derivadas las podemos calcular en función a varias ecuaciones, en función a elementos del Y-bus, elementos del punto de operación, sobre todo las tensiones y los ángulos de un determinado punto de operación. Estas sensibilidades se convierten en números, se convierten en factores que nosotros podemos analizar para determinar el comportamiento futuro de una red eléctrica.
Acá, lo que realmente importa para el análisis de regulación de tensión es solamente esto. Voy a resaltarlo en color naranja. Esta es la derivada que es la importante. ¿Por qué motivo esa derivada es la importante? Porque podemos armar este sistema de ecuaciones. Esto es lo que quiero que les quede claro. Es decir, la ecuación del jacobiano, el jacobiano nos permite obtener lo que es linealización de todas las variables, potencia activa, reactiva, con respecto a los ángulos y las tensiones. Pero la sección que está dedicada al análisis únicamente de lo que son ángulos, de magnitudes de tensión y potencia reactiva, es el sistema de ecuaciones que estamos viendo en la parte inferior. A esa ecuación le vamos a realizar un análisis complementario. Vamos a dividir ese sistema de ecuaciones, ese subsistema de ecuaciones, en lo que es dos grupos, la generación y la carga. ¿Qué información necesitamos? Solamente el orden. Solamente necesitan definir primero los generadores, después las cargas. ¿Para qué se aplica esta conversión? Esta conversión, acá estamos mostrando para un sistema de 10 barras cómo realizar esa clasificación. Esa clasificación la deben realizar iniciando primero por los nodos donde existen generadores. Observen, los nodos 1, 2 y 3 corresponden a nodos de generación y el resto de los nodos son nodos de carga. Se necesita realizar una separación de ese tipo, es decir, separar generación de carga. Acá voy a hacer una aclaración, una modificación. Este es el sistema de ecuaciones que vamos a analizar. El primer grupo que debemos analizar es la generación. El segundo grupo es la carga. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese sistema de ecuaciones, podemos continuar con el análisis de sensibilidades. Desarrollando el sistema de ecuaciones, tenemos la primera ecuación que nos dice que la variación de la generación de la potencia reactiva en los generadores es igual a esa multiplicación de submatrices y subvectores. Con la ecuación número 2 pasa exactamente lo mismo, que la variación de potencia reactiva en las cargas depende de matrices multiplicadas por vectores, submatrices y subvectores de la submatriz L, es decir, la derivada de la potencia reactiva con respecto de la tensión. A partir de esa ecuación, a partir de esas dos ecuaciones, podemos hacer un análisis de qué es lo que pasaría con el sistema si modificamos una determinada variable. En primera instancia decimos nosotros asumimos que la tensión en los generadores se va a mantener lo que es constante, es decir, delta B sub G va a ser igual a 0. Si nosotros aplicamos esa simplificación en la ecuación número 1, en la ecuación número 2, obtenemos esa ecuación, la ecuación número 3, que nos dice que la variación de tensión en lo que es las cargas se puede obtener como la submatriz LCC a la menos 1 por delta Q sub C. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que las tensiones en los nodos de carga son una fracción de la potencia reactiva en las cargas. Esto de acá es importante. Acá tenemos que las tensiones de nodos de carga son proporcionales a lo que es la potencia reactiva de las cargas. Bueno, esto es algo que era intuitivo incluso para ustedes, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora con esta ecuación pasamos de lo que es la intuición a la definición. Con estas ecuaciones podemos definir en qué porcentaje, con qué valor, con qué número, con qué relación de proporcionalidad se produce esa relación entre la tensión en un nodo de carga y la potencia reactiva en un nodo de carga. Vamos a realizar un ejercicio para ver esto con detalle. Acá tenemos otra ecuación. Aplicando, si a la ecuación número 1 aplicamos que delta B sub G es igual a 0, y reemplazando valores obtenemos otra proporcionalidad. Observen acá, tenemos lo que es la multiplicación de LGC
por la multiplicación de la matriz LCC invertida. Al finalizar, esas son matrices con números, ¿no es cierto? Esas matrices con números nos permiten calcular más números. Lo que estamos diciendo acá es que existe una proporcionalidad de la siguiente forma, que la variación en la potencia reactiva de los generadores es proporcional a la variación de potencia reactiva en cargas. Anotemos eso. La variación de potencia reactiva en generadores es proporcional a lo que es la variación de potencia reactiva en cargas. Ahora ustedes tienen una ecuación que les dice qué es lo que pasa si yo modifico la carga de Cochabamba. ¿Qué es lo que pasa si yo modifico la potencia reactiva de La Paz? ¿Qué es lo que pasa si modifico la potencia reactiva de Chimoré? ¿Cuál va a ser el nodo más afectado? ¿Cuál va a ser el generador más afectado? Entonces, ustedes están pasando de lo que es el conocimiento simplemente teórico a poder definir ya proporcionalidades exactas asociadas a un punto de operación y a un sistema eléctrico de potencia. Les decía que este método es muy utilizado en simuladores de sistemas eléctricos de potencia, en lo que es el entrenamiento de nuevos ingenieros, de nuevos operadores. ¿Por qué motivo? Porque permite ofrecer esos factores, esos números de proporcionalidad, que alguna vez los tiene un ingeniero senior, es decir, un ingeniero con años de experiencia en la operación. Pero la gran ventaja es que un ingeniero junior que tenga la asistencia de los métodos correctos puede llegar a obtener esa misma experiencia en un tiempo muy, muy corto. Esto se da en lo que es sistemas eléctricos de potencia, se da en lo que es generación, se da en lo que es transmisión, se da en todas las áreas. Es decir, ustedes necesitan buscar el método correcto que les permita llegar a este análisis, a esta sensibilidad, lograr entender qué variable afecta el comportamiento de otra variable. En realidad, esa afirmación yo la obtuve de un libro del manual del PLSCAD, PLSCAD. Es un software de diseño de líneas de transmisión que afirma que un ingeniero junior con la asistencia correcta puede obtener la experiencia de un ingeniero senior en un tiempo menor a 6 meses. O sea, es una afirmación que realiza el fabricante de ese software, garantizando que eso puede darse. Esa es la importancia de estos métodos, que ustedes necesitan saber qué es lo que puede hacer cada método y qué es lo que ustedes ganan con el análisis de cada uno de esos métodos. Continuando, vamos a ver un ejemplo con respecto a lo que es este análisis del comportamiento de una red. Pero también existe otro enfoque que es mucho más simple. Es una simplificación con respecto a lo que es el comportamiento de redes. Tenemos una fórmula que es un análisis simplificado. Ese análisis simplificado tiene las siguientes características. Básicamente lo que nos dice es que cualquier sistema eléctrico de potencia se puede reducir a la siguiente red. Tenemos acá un generador, lo que es una reactancia equivalente, y ya. Este es un equivalente de Thevenin. ¿Cómo obtengo este equivalente de Thevenin? En función a la potencia de cortocircuito de un sistema. Ustedes necesitan conocer la potencia de cortocircuito en un determinado nodo. Esa potencia de cortocircuito nos permite obtener la reactancia equivalente de secuencia positiva, la reactancia equivalente de secuencia negativa y la reactancia equivalente de secuencia cero. Para este análisis, como es un análisis simplificado, basta con que ustedes conozcan la potencia de cortocircuito trifásica. Es decir, basta con que ustedes conozcan lo que es la reactancia de secuencia positiva de la red.
¿Qué es lo que nos dice este sistema? Este sistema nos dice que la variación de potencia reactiva es igual a la potencia de cortocircuito de una red multiplicada por lo que es la tensión final, la tensión inicial, menos la tensión final dividido entre la tensión final. Recuerden lo siguiente. Nosotros, si calculamos un cortocircuito trifásico, lo que hacemos es una corriente de cortocircuito va a ser igual a la tensión dividido entre la reactancia, ¿no es cierto? Y la potencia de cortocircuito va a ser la tensión por la corriente. Entonces, nosotros tenemos que la potencia de cortocircuito va a ser igual a la magnitud de la tensión al cuadrado dividido entre la reactancia. Esto nos está indicando que existe una proporcionalidad entre la potencia de cortocircuito y la reactancia de la red. Tenemos esta ecuación. Es decir, la reactancia equivalente del sistema nos permite tener una determinada corriente de falla en un determinado nodo. Ahora, esa potencia de cortocircuito es importante porque nos está diciendo cuán robusta es una red, cuán débil o cuán robusta es la red. Entonces, podemos sacar para redes débiles las variaciones serán fuertes. Para redes fuertes las variaciones serán pequeñas. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? Nos dice lo siguiente. Nos dice esto que estamos viendo acá. Nosotros tenemos este sistema, sistemas robustos cuando reciban un esfuerzo, el esfuerzo es la potencia reactiva, van a tener una deformación que es pequeña. Acá vamos a tener un delta B pequeño. Sin embargo, en redes que son redes débiles, vamos a tener este comportamiento. En una red débil vamos a tener una variación que es muy fuerte. Aplicando el mismo esfuerzo. Esta ecuación que estoy resaltando en color rojo, nos permite realizar un cálculo de cuánto va a variar un sistema si nosotros conectamos una carga. Es decir, se produce la siguiente condición. Nosotros tenemos acá un sistema eléctrico de potencia y un nodo X, un nodo cualquiera. Ustedes no conocen la red, pero conocen la potencia de cortocircuito. La pregunta es, ¿ese nodo es débil? ¿Ese nodo es fuerte? ¿Cuán débil o cuán fuerte es ese nodo? Lo único que sabemos nosotros es que acá vamos a conectar una determinada carga. Acá tenemos una carga. Esta carga conocemos el P más JQ. Ya dijimos que la variable importante es la potencia reactiva. Entonces, hagamos un ejemplo. Tenemos acá un sistema, una barra de 34,5 kV. Acá tenemos 34,5 kV. Y ustedes desean conectar un reactor de 45 megas. Aquí P tendríamos una carga que es desconocida y 45 megas de potencia reactiva. MV aires. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa con la tensión en ese nodo? Nosotros tenemos una tensión inicial de 1.02 megas. 1.02 por unidad de tensión. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con esta red?
La fórmula lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que la variación de potencia reactiva va a ser igual a la tensión de cortocircuito multiplicada por la tensión inicial menos la tensión final dividido entre la tensión final. En este caso, ¿cuál es la variación de potencia reactiva que nosotros estamos provocando? Estamos provocando S sub K. Esto es 45 MVAR. Es decir, estamos conectando este reactor, esta carga reactiva en este nodo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros hacemos esta conexión en un nodo débil? Por ejemplo, en un transformador de distribución provincial. ¿Qué pasa si conectamos esa red, por ejemplo, en la subestación Carrasco, una de las subestaciones más robustas del sistema eléctrico boliviano? ¿Qué creen ustedes que pasa con esa red? Lo que pasa es lo siguiente. Acá se nos informa que la potencia de cortocircuito trifásica en este nodo es de 1485 MVAs. Al conectar esa carga y nos dicen que tenemos una tensión inicial de este valor, ¿no es cierto? De 1.02. Reemplazando valores que tendríamos que esto es 45, esto es igual a 1485 multiplicado por la tensión inicial, que es 1.02, menos el valor final dividido entre el valor final. Es decir, tenemos una ecuación con una incógnita. Resolvamos esto. Tendríamos acá 45 veces la tensión final, va a ser igual a lo que es 1.02 menos la tensión final. Entonces acá tendríamos que 44 veces la tensión final va a ser igual a 1.02. Acá estoy cometiendo un error. Esto tiene que estar multiplicado por lo que es más sencillo. Esto dividido entre 1485. Esto va a ser igual a 1.02 menos P sub F. Y acá tendríamos que la tensión final va a ser igual a 0.99. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que si ustedes conectan 45 megas de potencia reactiva, la tensión que ustedes van a tener, la variación de tensión que nosotros vamos a tener, es de 1.02 a 0.99. Pero, ¿cuán importante es esto? No es lo mismo conectar una carga en lo que es una subestación de distribución que una subestación del sistema eléctrico de potencia. Pregunta, ¿qué es lo que pasaría si nosotros conectamos o si nosotros analizamos este mismo sistema y si la potencia de cortocircuito fuera diferente? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué pasa si tuviéramos una potencia de cortocircuito de solamente 300, 700 MVA? Aquí el valor clave es este, la potencia de cortocircuito. Ustedes deben saber lo siguiente. Nosotros tenemos acá el siguiente comportamiento de nuestro sistema eléctrico de potencia. Nosotros tenemos la potencia activa a través del tiempo. Nosotros tenemos acá una demanda máxima este año, por decir el año 2020. Y normalmente la carga nunca decrece. Esa es la gran ventaja del sector eléctrico. Siempre va a ir creciendo, siempre va a ir incrementándose. Ahora, acá ustedes están alimentando el sistema con una potencia, por una potencia generada de, actualmente estamos alrededor de los 1500 megas más o menos. Esto va a ir subiendo en un 5%, una tasa de crecimiento de 5% cada año. Es decir, siempre va a ir incrementándose. Pero lo que debemos recordar es que esta curva de carga, este comportamiento tiene una curva de carga que tiene esta forma. Para la potencia activa. Para la potencia reactiva tiene un comportamiento que acompaña esa curva en función al factor de potencia que el generador tenga, que el sistema tenga. Ahora,
nosotros tenemos diferentes condiciones operativas. Tenemos una condición de operación de máxima demanda, pero también tenemos una condición de mínima demanda. Es decir, todos los días nosotros tenemos una mínima y una máxima. La mínima normalmente se da en la madrugada, 3, 4 de la mañana, dependiendo de la zona. Y la máxima normalmente se da a las 19:15, 19:30, 19:45, igual dependiendo de la zona donde estemos realizando el análisis. Eso implica que nosotros tenemos dos potencias de cortocircuito. Tenemos una potencia de cortocircuito en el escenario de máxima y tenemos una potencia de cortocircuito en el escenario de mínima. Pero no solo eso, la potencia de cortocircuito puede variar a lo largo de los años. Es decir, nosotros podemos tener lo que es varias potencias de cortocircuito máxima y mínima cada año. Lo que ustedes tienen que analizar es para cuándo quieren realizar el análisis. Ese análisis lo vamos a realizar con el sistema eléctrico de potencia para este año. Lo vamos a realizar para el dimensionamiento a varios años a futuro. Perdón, un segundito. Continuemos. Entonces, ¿para qué periodo de tiempo estoy realizando mi análisis? Estoy realizando el análisis para un cálculo hoy, es un cálculo para operación, es un cálculo para dimensionamiento, es un cálculo para dimensionamiento de instalaciones. Lo que debemos hacer es diseñar las instalaciones para que éstas funcionen correctamente por lo menos por los próximos 10 años. Es decir, no se recomienda realizar un diseño que esté a muy corto plazo. ¿Por qué motivo? Porque eso nos lleva a errores en el dimensionamiento. Tomar en cuenta instalaciones que tengan un periodo de operación muy corto, es decir, que aparezcan condiciones nuevas en el sistema y ya estén sobrepasadas sus características técnicas. Entonces, para este ejercicio tenemos la potencia de cortocircuito mínima, que es de 700 MVA. ¿Qué es lo que pasa con el sistema si nosotros tenemos solamente 700 MVA? Observen acá, esta es una de las formas de realizar el análisis, es conociendo lo que es, aquí tengo como dato dos valores. Un primer valor que es la potencia de cortocircuito y lo que es la potencia de la carga que vamos a conectar, la potencia reactiva. ¿Cuánto de variación me provoca 45 megas? Acá tenemos una variación que va desde 1.02 hasta 0.99. Es decir, una variación de aproximadamente el 3% de variación. ¿Qué es lo que pasaría en mínima si conectamos esta misma carga? Acá nosotros tenemos lo que es los 45 megas, esto va a ser igual a la potencia de cortocircuito, que son 700, el valor inicial que es 1.02, menos el valor final, dividido entre el valor final. ¿Qué tendríamos? Acá sería 45 dividido entre 700, multiplicado por el valor B sub F, 1.02 menos B sub F. Acá tendríamos B sub F multiplicado por 1 más 45 dividido entre 700, y esto va a ser igual a 1.02. Acá tenemos que el valor B sub F va a ser igual a... ¿Cuánto sale esto? Son diferentes condiciones operativas, pero la conclusión que quiero que ustedes tengan en memoria es la que vamos a ver en este momento. Es una conclusión que es muy, muy importante. Redondito. Tenemos que esto es 1, esto es 45 dividido entre 700. Debemos sumarle esto más 1. Y debemos que dividir 1 dividido entre este valor, ¿no es cierto?
tenemos una tensión que es de 0,93. Es decir, acá tendríamos una tensión final de 0,93 por unidad. ¿Cuánto de variación de tensión está provocando? Ingeniero, ¿Sí, sí? ¿no tendría que dividir 1.02 entre lo que ha obtenido de 1 más 45 sobre 700? Eso he hecho. 1. Sí. Uno Es que dividido- dividió 1. Tiene que dividir 1.02. Perdón. Ah, gracias. Sí. Sale 0,94. De todas formas, gracias por la corrección. Acá, esto es lo que quiero que vean. Este es el fenómeno que es muy, muy interesante. Acá estamos dividiendo 1.02 entre 1.08. El valor 0,94. Entonces, en máxima, cuánto de variación de tensión provocaba lo que es ese reactor de 45 megas? Tenemos que en máxima demanda teníamos un nodo y a este nodo le conectamos este reactor de 45 megas. Estaba variando de 1.02 hasta 0.99. Sin embargo, al mismo sistema, en la misma barra, pero en otro horario, en el horario de la madrugada, le conecto esta carga y tenemos una variación que va desde 1.02 hasta 0.94. ¿Qué ha cambiado? Es el mismo sistema, es la misma red, es el mismo reactor, pero sin embargo estoy teniendo una variación de tensión del 8%. Acá tenemos una variación de solamente el 5% y acá tenemos una variación del 8%. Perdón, acá arriba es solamente del 3%. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y tienen que estar muy claro para ustedes. Es decir, el comportamiento de un sistema con respecto a la potencia, con respecto a lo que es la variación de tensión, la regulación de tensión, tiene que está íntimamente relacionado a la potencia de cortocircuito. Necesito realizar la potencia de cortocircuito, analizar la potencia de cortocircuito de un sistema. Esta es la potencia de cortocircuito máxima, acá debe tener una potencia de cortocircuito mínima. Es decir, mientras más generadores yo tenga conectados a la red, la potencia de cortocircuito va a ser más grande. Mientras menos generadores tenga yo conectado a la red, la potencia de cortocircuito va a ser más chica. Pero ustedes observarán, acá tengo yo dos puntos en la curva de carga. Acá tengo el valor de máxima y el valor de mínima, ¿no es cierto? Entonces, pero tengo varios valores que son intermedios. Pero no solo eso, esto va a ir cambiando a través de los años. Dentro de 5 años nosotros vamos a tener otra máxima demanda y otra mínima demanda con las siguientes características. La curva de máxima, y acá vamos a tener la curva de potencia de cortocircuito, de potencia reactiva. Y acá voy a tener otro valor que es mínimo y acá voy a tener otro valor que es máximo. Entonces acá ustedes tienen que tener claro qué cosas se está analizando. Estoy analizando regulación de tensión hoy. Estoy analizando regulación de tensión para los próximos 5 años. Estoy analizando regulación de tensión para el dimensionamiento de instalaciones para de aquí a 10 años. Lo que tendrían que hacer es una estimación de la potencia de cortocircuito máxima y mínima. Este es el método simplificado que nos da una idea muy rápida. ¿Qué es lo que necesitan? Solo necesito la potencia de cortocircuito del sistema. El otro método, el método completo, lo vamos a ver con un ejemplo más detallado. Ese es un análisis que es un análisis más inmediato, es más operativo, porque necesito conocer la red, la topología y la submatriz, la derivada de la potencia reactiva con respecto de la tensión. ¿Se puede tener este valor para un valor futuro? Se puede tener ese valor, pero es mucho más trabajoso. Sin embargo, ese valor, esa submatriz, ustedes la tienen muy bien calculada para la condición de operación actual. En este momento, el modelo eléctrico que nosotros manejamos para lo que es la red, el sistema eléctrico de potencia, está bastante bien calculado
para la condición actual de operación. La condición futura tiene errores, esos no son errores de cálculo, sino son errores en la información. Es decir, no sabemos cuáles van a ser los proyectos futuros, las líneas de transmisión, sus longitudes, sus parámetros, cuál va a ser la carga futura, cuál va a ser la topología, los transformadores, las líneas de transmisión. Es decir, nos falta mucha información en función en lo que corresponde a lo que es escenarios futuros. Pero es mejor realizar una mala estimación, es mejor tener un dato que sea calculado que no realizar ninguna proyección, ¿no es cierto? Entonces, es mejor una mala aproximación que no realizar nada. Entonces, de esta forma se puede obtener el valor. Ahora yo les hago una pregunta adicional, siguiendo esta misma lógica de este mismo ejercicio. ¿Cuál sería la potencia del reactor? Hallar lo que es la potencia del reactor. Si nosotros queremos una variación de tensión del 3%. Cuando la potencia de cortocircuito del sistema es de 700 MVA. Vayamos a la ecuación. La ecuación nos dice que la potencia reactiva va a ser igual a la potencia de cortocircuito multiplicado por la tensión inicial menos final dividido entre la tensión final. En este caso nosotros tenemos una tensión inicial de 1.02. El delta de cualquier variable es el valor final menos el valor inicial. Entonces ustedes tendrían acá un delta, mejor dicho, acá nosotros tendríamos un valor final que va a ser igual a delta B más el valor inicial. Acá tenemos esto, valor final va a ser igual a 0. Menos. Acá tendríamos este valor. ¿Qué pasa con la variación de tensión si yo conecto un reactor? Ahí hay que tener cuidado, eso me estoy olvidando. Si ustedes conectan un reactor, ¿la tensión sube o baja? Si yo conecto un capacitor, ¿la tensión sube o baja? Si ustedes conectan un reactor, la tensión baja, por lo tanto esto es negativo, menos 3%. Entonces, menos 0.03 más 1.02. Tenemos que la tensión final va a ser igual a 0.99. Reemplazando valores, ¿qué tendríamos? Que la potencia reactiva necesaria va a ser igual a los 700 multiplicado por valor inicial 1.02, 0.99 dividido entre 0.99. Entonces, un reactor, ¿cuál sería el tamaño del reactor que provoca esa caída del 3%? Acá tendríamos, esto va a ser igual a los 700 multiplicado por 1.02 menos 0.99 y todo esto dividido entre 0.99. 21,21 MV. Es decir, si ustedes necesitan una caída de tensión de ese tipo, basta con tener o conectarle un reactor de 21.21 MVA. Ya han encontrado, ya han comprendido la lógica de esta formulita, ¿no? Es una fórmula que es muy simple, pero que es muy útil a la vez. Hace algún tiempo existía lo que es un requerimiento en la norma boliviana, en la norma 30, la norma operativa número 30 del Comité Nacional de Despacho de Carga, que decía que todas las líneas de transmisión en la red deberían provocar una variación de potencia reactiva menor a 13,5 megas y una caída de tensión menor al 3%. Sin embargo, el 3% no estaba en la norma, sino es una recomendación general de ingeniería. Vamos a ver eso más adelante. Sin embargo, ustedes comprenderán que no se puede crear una regla la cual ignore a la potencia de cortocircuito, por lo que estamos viendo acá. Acá
Acá tenemos una condición en máxima, una condición en mínima y una condición óptima. También es mínima, pero estamos buscando la potencia reactiva. En este caso, si ustedes estarían dimensionando, ¿cuál de los dos instalan? ¿El reactor de 45 megas o el reactor de 21? ¿Cuál debemos instalar? El reactor de 45 funciona correctamente en máxima, pero funciona de forma inadecuada en mínima. En mínima necesitas un reactor más pequeño. Acá lo correcto sería dividir los reactores en un banco de dos, es decir, instalar algo de esta forma. Tenemos aquí el sistema, reactancia equivalente, y lo que deberíamos hacer es colocar dos interruptores y colocar una carga, colocar otro interruptor y colocar acá otra carga. Dos reactores de 22 MVA. De esa forma tenemos un comportamiento. En máxima tendrías conectado a lo que es 44 megas. En mínima podríamos conectar solo un reactor 21 megas y ahí tenemos un comportamiento adecuado. Recuerden que esto va a ir variando en el tiempo, es decir, no basta con analizar el primer año, debemos analizar varios años en el tiempo. Basta con revisar el primer y último año, entonces ahí ustedes ya saben cuál va a ser el comportamiento inicial y cuál va a ser el comportamiento final objetivo, ¿no es cierto? Bueno, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos analizado lo que son sistemas radiales. Hemos analizado lo que son sistemas mallados. ¿Cuál es la caída de tensión en un sistema radial? En un sistema radial tenemos que la caída de tensión es igual a resistencia por potencia activa más reactancia por potencia reactiva dividido entre B. Acá estamos viendo que donde conviene tomar acción es en esta, la potencia reactiva. En sistemas mallados, lo que nosotros tenemos es el siguiente comportamiento. Tenemos acá, se puede analizar esto por medio de una simplificación de la ecuación matricial de admitancias de nodo, que es las corrientes de inyección son iguales al Y bus por la tensión, ¿no es cierto? Esto se convierte en lo que es el sistema linealizado HNJL multiplicado por delta ángulo, delta tensión, es igual a delta P y delta Q. Pero de esta ecuación no nos sirve todo esto, o sea, esta es la secuencia lógica que nos lleva a la siguiente ecuación. La ecuación que realmente nos sirve es la siguiente. Solamente vamos a tomar la potencia reactiva de este sistema de ecuaciones, es decir, solamente L, solamente delta B. Nosotros tenemos una ecuación que nos dice que la submatriz L va a ser igual, está multiplicada por lo que es la delta B y esto está multiplicado por delta Q. Pero sobre esta ecuación nosotros hemos realizado un análisis complementario y ese análisis complementario nos lleva a las siguientes ecuaciones. Estas de acá las voy a copiar. Estas. De estas ecuaciones, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que nos sirve? Al finalizar cada una de estas ecuaciones nos es útil, ¿no es cierto? O sea, cada ecuación nos está dando una relación. Siempre y cuando ustedes tengan claro qué cosa quieren calcular, estas ecuaciones son las útiles. Acá tenemos estas relaciones que existen entre los sistemas de ecuaciones, el sistema del jacobiano y las demás ecuaciones. Acá tenemos otra ecuación que nos sirve mucho. Es esta. Estas ecuaciones.
Al finalizar, estas 4 ecuaciones son las que me pueden ayudar a analizar cualquier variable. Si ustedes se fijan, acá tenemos relaciones de proporcionalidad en cada una de las variables que estamos analizando. ¿A qué me refiero con eso? Lo que está resaltado aquí en color morado son solamente números, son solamente constantes. Y esas constantes nos están mostrando la proporcionalidad entre una variable y otra, entre la variable que está a la izquierda y la variable que está a la derecha. Entonces, ustedes tienen esto. Este es el método de sensibilidades. Después tenemos otro método, que es el método de las curvas PV. Método curvas PV. Este es un método que requiere lo que es la simulación. Nosotros debemos simular el comportamiento de una red y obtener estas curvas. ¿Cuál es el nodo débil? El nodo débil es el que cae primero. Esa es la barra crítica. Ustedes necesitan realizar un análisis de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, por separado. ¿Cuál es el nodo más débil en Cochabamba? Se corre el simulador, se calcula varios puntos de operación. Tenemos, por ejemplo, la demanda de hoy en día, la demanda del 2020, que estaría acá. Calculamos con la carga que tiene cada uno de los noditos en 2020. Realizamos un análisis para el 2021, 2022. Pero observen, acá tenemos una característica. Acá, cuando ustedes lleguen a esta demanda, el programa no converge. Lo que está mostrando esto es una debilidad en el sistema eléctrico de potencia. Es decir, por encima, ustedes no pueden alimentar este sistema para una demanda que sea, aquí pondremos el 2022, 2024, y aquí el 2026. El programa no converge para una carga intermedia entre el 2022 y 2024. ¿Eso qué significa? Eso significa que la red, con las líneas que tiene hoy en día, con la carga que está planificada y con la generación que está planificada, no sirve, no funciona. Nosotros, precisamente, esto es lo que estamos buscando. Es nuestra obligación el detectar condiciones de operación críticas y proponer refuerzos para la operación de la red. ¿Qué es lo que se hace? Se propone bancos de capacitores, reactores, generación, líneas de transmisión en paralelo, etc. Volvemos a calcular las curvas y las curvas no van a ser estas, van a ser diferentes. La curva depende del nivel de carga y de la topología de la red. Yo puedo modificar el comportamiento de un sistema modificando dos cosas. Modificando lo que es red, modificando lo que es la topología, modificando lo que es el despacho. El despacho está asociado a la generación y lo que es la carga. Y tenemos lo que son refuerzos. Ustedes proponen la construcción de una línea de transmisión adicional. Y con esos refuerzos vemos que el sistema funciona. Y después tenemos lo que es el método simplificado, que es la potencia reactiva de un determinado nodo es igual a la potencia reactiva de cortocircuito, tensión inicial menos valor final menos valor final. Entonces, ¿cómo podemos realizar el análisis de un sistema eléctrico de potencia? De regulación de tensión de un sistema eléctrico de potencia. Con las 4 formas que están viendo ustedes en pantalla. Sistemas radiales, esto no lo he visto en detalle porque esto ya lo han visto en otra asignatura que es la asignatura de redes eléctricas, redes de distribución. En redes de distribución se analiza la compensación de potencia reactiva con esta fórmula, ¿no es cierto? Específicamente con esto.
Pero es un cálculo que es muy simple, depende de la carguita y aplicar la compensación a 2/3 de la longitud del alimentador, etcétera, ¿no es cierto? Eso ya lo han visto en redes de distribución. Nosotros tenemos redes malladas, que es lo que al final, con lo cual ustedes van a tropezar en lo que es su vida profesional, y utilizamos este método de sensibilidades. Lo que quiero que ustedes vean es que si el software que van a utilizar para el cálculo no contiene estas herramientas, es muy fácil programarlos. ¿Qué necesito? Solamente necesito el jacobiano, la derivada de la potencia reactiva con respecto de la tensión. Una vez que yo tengo ese jacobiano, podemos obtener esas 4 relaciones. Otro método es el método de las curvas PV. Casi todos los simuladores pueden analizar hoy en día curvas PV, pero si no, de todas formas el software no lo tuviera, ustedes pueden hacer esa simulación a mano. Es decir, aumento la carga del sistema hasta que colapse. El primero en colapsar es la barra crítica, es el nodo más débil de esa zona. Y el método simplificado. ¿Qué información necesito para el método de curvas PV? Ustedes necesitan lo que es la topología del sistema completo. Necesito calcular un flujo de carga y la demanda futura. ¿Qué información necesito para el método 2? Este es el método 1, método 2, método 3, método 4. Para el método 2 ustedes necesitan lo que es igual información de un flujo de carga. Es decir, necesito conocer la red. Ahora, ¿qué pasa si yo no tuviera información de la red? ¿Qué pasa si necesito realizar realmente algo con urgencia? O tener una idea de cuál va a ser la potencia reactiva en un determinado nodo. Basta con utilizar el método simplificado con esta fórmula que es muy simple. Entonces ustedes tienen acá un abanico general de el control de tensión en diferentes condiciones y con diferentes datos, ¿no es cierto? Radial mallado, curvas PV con simulación y lo que es el método simplificado. Acá junto con las curvas PV existe otro método que es el método de las curvas BQ, que es similar a lo que es las curvas PV. La diferencia es que este método grafica la tensión y la potencia reactiva, pero el análisis es básicamente el mismo. ¿Alguna duda con respecto a lo que estamos viendo en pantalla? Perfecto, nos quedaría pendiente el análisis de sensibilidades para un sistema mallado. Y el siguiente y último capítulo de lo que es la asignatura sería lo que es el problema de regulación de tensión. Vamos a realizar ese ejercicio la siguiente clase, análisis por métodos de sensibilidades. No vamos a concluir el tiempo que nos queda, pero podemos estar avanzando con lo que es los datos. Este tipo de sistema se aplica bastante en todo tipo de configuraciones, pero realmente tiene una mayor importancia, una mayor preponderancia en lo que es sistemas mallados. Es decir, un sistema mallado es hasta complejo intentar definir cuál va a ser el comportamiento futuro de la red. Veamos este ejemplo. Ustedes tienen un sistema eléctrico de potencia con tres barritas, que es algo muy simple. Tenemos acá el generador 1, tenemos acá el generador 2 y las siguientes líneas de transmisión. Nosotros tenemos acá una línea que vincula estos dos generadores, acá tenemos una barra, acá tendríamos dos líneas de transmisión y finalmente otra línea de transmisión. Las barras, esta corresponde a la barra 1, esta corresponde a lo que es la barra 2 y esta corresponde a la barra 3. Cargas, tendríamos cargas que son alimentadas acá en la barra 2 y una carga que está alimentada acá en la barra 3. Ustedes necesitan la información
completa de este sistema eléctrico de potencia. ¿Qué involucra eso? Necesito poder calcular un flujo de carga. Para poder calcular un flujo de carga, nosotros tenemos la siguiente información de líneas. Ya tenemos datos de líneas. La primera línea, lo que corresponde, tenemos el nodo D y el nodo A. La línea conecta la barra 1 con 2. La segunda línea conecta la barra 1 con 3. Y tenemos dos líneas que conectan las barras 2 con 3. Para poder calcular un flujo de carga necesitamos información de resistencia, reactancia y lo que es la susceptancia, ¿no es cierto? Y además una potencia máxima en MVA. Los datos. En este caso, las primeras dos líneas tienen un comportamiento que es similar. 0.006, lo que es la resistencia. 0.06 la reactancia. Los parámetros son los mismos para la segunda línea de transmisión. Y para la tercera línea tenemos acá 0.003 más 0.03. Son dos líneas que son idénticas. La susceptancia 0.8, esto está por unidad base 100. La potencia máxima, en estos casos nos dicen que los datos de la primera línea de transmisión puede transportar lo que es 1000 megas, ¿no es cierto? Y la segunda y la tercera son 1500 megas, cada una de ellas. Como ustedes verán, las potencias que se manejan en otros países son potencias elevadas en comparación a la de nuestro país. Acá una sola línea de transmisión está llevando lo que es la potencia de todo Bolivia. Bueno, esto lo van a encontrar en varios libros, ¿no? Es algo que pasa muy seguido. Para sus ejemplos consideran potencias que son realmente elevadas en comparación a nuestra demanda. Ahora, algo que es importante, y estaba olvidando, es lo siguiente. Acá se les está dando el dato de la capacidad máxima de la línea de transmisión en función a lo que es potencia. Cuando nosotros vimos ese tema, el dato que se calculaba era la corriente, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente realizan la conversión de lo que es la potencia en corriente de esta forma. Potencia es igual a tensión por I conjugada. Entonces, si ustedes conocen acá la tensión máxima, la potencia máxima va a ser igual a la tensión nominal multiplicado por la corriente máxima. Entonces, de esa forma pueden calcular ya sea la corriente máxima o la potencia máxima. ¿Qué valor utilizan los simuladores? Los simuladores al final lo que están haciendo es calcular la corriente. Si bien el software me pide este dato de potencia como el valor de la potencia máxima, al finalizar la evaluación en un flujo de carga, lo que va a hacer es se va a convertir eso a corriente y la evaluación se realiza con corriente. Porque la variable que define la capacidad máxima de una línea de transmisión al finalizar es corriente. ¿No es cierto? Lo que realmente importa es la corriente. Después, si ustedes corren un flujo de carga para este sistema, lo que van a hacer es obtener la siguiente condición de operación. Vamos a hacer una copia. No, eso no. Este sistema, lo que necesito es información de un estado de operación. Supongamos que se ha realizado el cálculo de un flujo de carga y ustedes obtienen las siguientes condiciones de operación. Acá tenemos una carga con 1000 megas. Nosotros, si corremos el flujo de carga, acá vamos a obtener una carga de 1000 megas, 1000 más J700. Estamos hablando megavatios MVA eres. Acá tenemos otra carga que tiene 1000 más J700 MVA, megavatios y MVA eres. ¿No es cierto?
De lo que es el estado de operación, ustedes obtienen las tensiones. Acá tenemos que la tensión de la barra 1 va a ser igual a 1 ángulo 0. Acá tenemos la tensión de la barra 2, esto es 1 ángulo. Y la tensión de la barra 3, que es una tensión de 0.903 con un cierto ángulo. Y la potencia generada, acá tendríamos una potencia de generación de 1000 megas más J, lo que es 767.7. Esta es la potencia compleja del generador 2. Y la potencia compleja del generador 1 es igual a 523 menos J, 25.9 MVA. En este estado de operación que estoy mostrando, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? ¿La tensión de la barra 3 es correcta? ¿Puedo operar con esa tensión en condición normal? ¿Ustedes como usuarios en su casa aceptarían una tensión de 200 voltios? No, no es cierto. Acá tenemos un ángulo. No. Acá tenemos un ángulo 2 y acá tenemos un ángulo 3. Acá la tensión está controlada por normas. La norma boliviana nos dice que la tensión, la magnitud de la tensión, debe variar en un rango de 0.95 hasta 1.05. En condición normal de operación, nosotros no podemos operar con tensiones que estén fuera de este rango. En este caso, cuando un distribuidor no cumple con esta norma, cuando un distribuidor incumple con estos valores, es pasible a lo que son sanciones y multas. El reglamento de infracciones y sanciones de la ley de electricidad vigente en Bolivia establece las sanciones que un distribuidor debe tener con respecto a estas violaciones. Si ustedes no realizan una queja con respecto a una condición de operación inadecuada, la superintendencia realiza un muestreo de lo que es el comportamiento de la distribución en diferentes puntos de la red y en función a eso saca su evaluación del comportamiento de la distribuidora, es decir, si está haciendo un buen trabajo o si está haciendo un mal trabajo. Pero cuando ustedes realizan una queja, el distribuidor está en la obligación de atender y corregir ese valor. Entonces, tienen que ejercer sus derechos como clientes, como consumidores. Acá tendríamos los datos de los ángulos. Este ángulo corresponde a lo que es menos 6.4 grados y este 12.3. Acá tendríamos menos 6.4 y acá tendríamos menos 12.3. Es decir, ya hemos corrido este flujo de carga y ustedes tienen esto. Primera violación a lo que es el comportamiento, la atención. Segunda violación, no violación, pero sí una recomendación. No es recomendable tener esta condición de operación en generadores. ¿Qué significa eso? No es recomendable trabajar con generadores en el lado capacitivo. ¿Es posible trabajar con generadores en este lado? Sí, sí es posible. Pero un generador que está trabajando en el punto capacitivo de su curva de capabilidad es más susceptible a perder sincronismo. Es decir, tenemos lo siguiente. Acá nosotros tenemos la curva de capabilidad de los generadores. Acá tenemos la potencia activa, acá tenemos la potencia reactiva. Y la curva de capabilidad ustedes saben que la pueden armar en función a límites del estator y a límites del rotor, ¿no es cierto? Tenemos acá esto. Tenemos otras limitantes. Tenemos lo que son limitantes por estabilidad. Tenemos limitantes por lo que es la capacidad de la turbina, dependiendo del caso.
tenemos limitantes por lo que es una potencia mínima de operación. Por debajo de cierta potencia mínima, los generadores hidráulicos pueden tener el problema de cavitación y los generadores térmicos pueden tener problemas en sus sistemas de control. Es decir, nosotros deberíamos estar operando en esto, en esta área achurada. Sin embargo, lo primero que deben hacer en un flujo de carga es revisar eso. Revisar que estemos con una potencia activa y reactiva permitidas. En este caso, el punto de 25 menos 25.9 megas de potencia reactiva no es un valor con el cual ustedes no pueden trabajar, pero no es recomendable. Repito que en esta parte, en la parte inferior, acá, hay que tener cuidado con lo que es la pérdida de sincronismo. Es posible tener pérdida de sincronismo de los generadores en esta zona. No digo que sea algo que siempre ocurre, sino es posible tener una pérdida de sincronismo de un generador. O sea, si alguna vez, si tienen un simulador, hagan la prueba. Subexciten ese generador, provocan una falla cercana y las oscilaciones angulares van a ser fuertes. Y en algún caso puede llegar a perder sincronismo. Es una forma muy fácil de verificar la robustez de un punto de operación de la red. Después, ahora la pregunta es, ¿y cómo corrijo este punto de operación? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo mejor para corregir la tensión? ¿Qué es lo que ustedes harían para corregir este punto de operación? ¿Cuáles son las opciones que yo tengo para corregir la operación de este sistema eléctrico de potencia? La opción más simple es la de colocar un banco de capacitores. Generamos potencia reactiva local y se compensa parte de los 700 megas. Ahora la pregunta es ¿a cuánto? Acá puedo sobrecompensar este valor. ¿Cuál es el valor objetivo que yo debería tener? 0.97, 0.98, 0.99 o capacitivo. 0.99 capacitivo. Sobrecompensar, inyectar potencia reactiva en la red. O modificar la tensión de este generador, el generador 2. Puedo incrementar la tensión, actualmente está operando con una tensión de 1. Puedo subir a 1.02, 1.03. Puedo modificar la tensión del generador 1. Igual, lo mismo, subir la tensión a 1.02, 1.03. Entonces, como ustedes verán, en un sistema mallado ya tienen muchísimas opciones. Tengo muchas opciones para ver cómo encarar un trabajo de compensación de potencia reactiva. Vamos a analizar esto por el método de lo que son las sensibilidades. Es un método que es muy, muy útil para lo que es sistemas mallados. Pero necesito información, necesito tener información del sistema. Necesito tener la información de la red, necesito tener información del despacho, necesito tener información de las líneas, generadores, etc. Si tengo toda esa información, es muy fácil realizar el análisis. Si no tengo esa información, no puedo realizar un análisis que sea exhaustivo. Deberé contentarme con realizar un análisis simplificado, para el cual necesito de todas formas la potencia del cortocircuito. ¿Alguien tuviera alguna duda con respecto a lo visto hoy día? Bueno, si no existen dudas, muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Estaríamos continuando mañana en horario de clases, por favor. Algo que es importante es lo siguiente. El calendario académico termina lo que es la siguiente semana. Debemos definir las fechas de lo que es el segundo parcial y el final. Y si alguien se anima a lo que es instancia. Vayan pensando en esto, lo definimos mañana en horario de clases, por favor. Ingeniero, las diapositivas no se olvide enviar. Los voy a subir hoy día al Classroom, por favor, ahí lo descarguen. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos, hasta luego, hasta la siguiente clase.